Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conferencias de jueves UAM de interdisciplina, investigación y comunicación de conocimiento en la UAM Coajimalpa. En esta ocasión iniciamos 5 mesas redondas abordando temáticas muy diversas interdisciplinares que se dan en la unidad Coajimalpa, empezando el día de hoy con la Universidad ante la Inteligencia Artificial, nuevos paradigmas. La próxima semana estaremos con Educación e Innovación hacia el futuro. La tercera semana, el diseño y las comunidades del futuro, de la utopía a la realidad. La cuarta semana de filosófico, pedagógico y organizacional, enseñanza de las ciencias en la UAM Coajimalpa, para cerrar con transición y sostenibilidad, las ciudades ante el cambio climático. Quisiera agradecer primero la presencia del rector de la unidad Coajimalpa, el doctor Octavio Mercado, así como la asistencia de las y los directores de división, la doctora Angélica Martínez, el doctor José Campos y el doctor Gabriel Pérez, quienes a través de sus divisiones nos apoyaron para realizar estos ciclos de conferencias interdisciplinares. Y hoy nos acompaña también la doctora Erika Cecilia Castañeda, el doctor Gerardo Pérez Hernández, la doctora Mariana Moranchel, y la doctora Alicia Montserrat Alvarado como parte de la mesa. Agradeciendo la presencia del doctor Octavio Mercado, le pediré unas palabras para dar inicio a este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes a todas y a todos, quienes se encuentran en la sala y a quienes nos siguen a través de redes y de medios digitales. Bienvenidas, bienvenidos a la unidad Coajimalpa. Es un enorme gusto estar hoy aquí en el inicio de este ciclo de investigación y comunicación del conocimiento en la UAMC. Muchas gracias a Mario de Leo, a todo tu equipo por estar acá con nosotros. Muchas gracias a nuestros participantes del día de hoy, Gerardo, Montserrat, Mariana, Cecilia, y a quienes nos acompañarán en las próximas semanas. Una de las funciones más importantes que cumplen las universidades, y más aún las universidades públicas, está sumada a la docencia, investigación y preservación y divulgación de la cultura, y es la de establecer espacios de reflexión acerca de lo que ocurre en nuestro entorno. Las transformaciones que percibimos en distintos ámbitos de la sociedad toman periodos largos de tiempo para incorporarse en la docencia, a través de los contenidos que se impartirán en el aula, y sin embargo, es a través de espacios como este, en donde podemos comenzar a pensar de manera colectiva e interdisciplinaria respecto a estos distintos cambios, construyendo un diálogo que nos permite además convocar a la comunidad para conversar al respecto. De entre los distintos desarrollos tecnológicos aparecidos en lo que llevamos del siglo XXI, muy pocos han tenido el impacto mediático que ha alcanzado la noción de inteligencia artificial en los últimos meses. No se trata, por supuesto, de la aparición súbita de un concepto, sino de un giro acelerado en cuanto a las posibles implementaciones de una tecnología que es utilizada desde la posguerra en la segunda mitad del siglo XX. El lanzamiento del ChatGPT en noviembre del año pasado desató un conjunto de polémicas y discusiones relacionadas no solamente con sus características, que a simple vista podrían representar mayor innovación, en tanto los chatbots están en funcionamiento desde los años 60, cuando apareció ELISA, aquel legendario programa que simulaba con cierto nivel de éxito la conversación con un terapeuta. Aquel punto de partida, sin embargo, no era capaz de analizar y de aprender de las interacciones realizadas, lo que es una de las características de lo que hoy entendemos como inteligencia artificial. Decíamos, no es esta noción del chatbot lo que ha generado tanta relevancia, me parece, sino la velocidad en la cual están ocurriendo los cambios. Incluso el surgimiento de DALL-E, un sistema de inteligencia artificial para la producción de imágenes en enero de 2021, si bien generó inquietud en el sector del diseño gráfico y particularmente entre los ilustradores, no tuvo un eco tan fuerte como el que hemos visto últimamente. Uno de los aspectos más llamativos, alarmantes para algunos del ChatGPT, está, decíamos, en la velocidad acelerada de su desarrollo, pasando del modelo GTP3 original a una versión GTP4 en marzo de este año, y acelerando su capacidad de aprendizaje a partir de, entre otros factores, la enorme cantidad de usuarios que a nivel global interactúan con la inteligencia artificial y al hacerlo la entrenan para volverla más eficiente. Esta velocidad nos recuerda los relatos que la ciencia ficción ha construido sobre el peligro que puede significar una tecnología semejante. Y por supuesto, el primer ejemplo que viene a la mente es el Skynet de Terminator y la idea planteada en la película de que en un momento
datado el 29 de agosto de 1997, el sistema logra tomar conciencia de sí mismo. Es posiblemente el temor por perder el control respecto al desarrollo de la herramienta lo que ha llevado a distintas personalidades, entre las que se cuentan lo mismo Elon Musk que Yuval Noah Harari o Steve Wozniak, a solicitar una pausa en el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial. Posiblemente la primera respuesta que dieron las comunidades académicas corrió por un cauce similar, con el llamamiento de algunos profesores a prohibir el uso de la herramienta en el aula, o por la preocupación respecto a la manera en la que los trabajos escritos, los ensayos, pueden estar siendo hoy realizados por alguna de las herramientas con tecnología semejante que ha surgido en el transcurso del año, y que en esa rápida capacidad de aprendizaje tienen hoy incluso la posibilidad de generar un texto con los errores que se esperarían de un estudiante que está pasando por un proceso de aprendizaje. Las posiciones se han moderado en las últimas semanas y quiero hacer notar que estamos hablando de algo que hizo explosión mediática hace menos de 9 meses y que se cuenta en meses y semanas el desarrollo y los cambios. Y hoy queda claro que los desarrollos precedentes y futuros alterarán prácticamente todos los sectores de la sociedad y por lo mismo necesariamente han de generar no solamente la reflexión, sino acciones de parte de las instituciones de educación superior para procurar que nuestros planes de estudio permanezcan actualizados y que nuestro alumnado posea los conocimientos y habilidades que demandará un mercado laboral en el que algunas de las tareas que hasta hoy eran resueltas por seres humanos serán atendidas en segundos por una máquina, pero donde también un conjunto de habilidades cobrarán mayor valor en la participación dentro de estas interacciones. Demos pues inicio al ciclo sabiendo que este es únicamente uno de los primeros pasos de la institución en un camino en el que tenemos que ponernos en marcha y que marcará un elemento importante en la agenda de discusión en que todos los niveles y sectores de la universidad tendrá que desarrollar en el futuro cercano. Muchas gracias a todos y a todos y reitero la bienvenida a la Unidad Coajimalpa. Muchas gracias, doctor Mercado. Damos así inicio, y muy buen inicio, a este ciclo de conferencias. Les dejamos entonces con Katia Medina, de la Dirección de Comunicación y Conocimiento, y con nuestras y nuestros ponentes damos inicio a la conferencia. Gracias. Gracias. Bueno, pues bienvenidos aquí a este ciclo y como les mencionamos y vieron en redes sociales, este ciclo también tenemos premios, entonces les voy a compartir un poquito cuál es la dinámica para que ustedes sepan cómo pueden participar. Bueno, para este ciclo tenemos la rifa de 2 premios, que es un telescopio y un kit de lápices de colores. Pero para poder participar tenemos unas reglas y se las voy a compartir. Una vez que haya concluido la conferencia, tienen 5 minutos para hacer el registro de asistencia y generar su constancia, y si tienen el 60% de asistencias a este ciclo, se va a generar un ticket para que puedan participar en la rifa de alguno de estos premios. Un requisito es que nos sigan en alguna de nuestras redes sociales, nos pueden ver en cualquier, ahí está, como @conocimiento_UAM, ahí nos pueden encontrar. Y si resultan ser una de las personas ganadoras, les pediremos que acudan a la Rectoría General para recibir su premio. Bueno, pues ahora sí les voy a presentar a nuestra moderadora que el día de hoy va a guiar esta mesa. Ella es la doctora Erika Cecilia Castañeda Arredondo, quien es doctora en Ciencias y Artes por el Diseño por la UNAM. Actualmente se desempeña, es la jefa del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño aquí en la Unidad Coajimalpa, donde ha gestionado proyectos de investigación adscritos al mismo departamento. Ha impartido docencia en la Universidad Iberoamericana, en el TEC de Monterrey y recientemente en la Universidad Anáhuac. Ha publicado múltiples artículos y libros y también revistas especializadas en la convergencia del arte, política, diseño y tecnología. Ha dictado conferencias a nivel y congresos a nivel nacional e internacional como parte del arte y antropología, pedagogía del diseño y del arte digital. Su proceso de investigación doctoral está vinculado con el arte que aborda la frontera como una espacialidad performada y la importancia del migrante en el tránsito al interior de esa espacialidad. Su investigación en curso se vincula con las pedagogías críticas en el diseño a partir de los procesos sociales agentivos, que se valen de tecnologías emergentes en este campo. Y derivado de ello, ha conducido las 2 ediciones del proyecto Terminal del Diseño aquí en la UAMC con el tema Soberanía Alimentaria. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Erika. Hola, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por la invitación. Yo preparé unas palabras iniciales para introducir la mesa
Y a continuación, luego de hablar al respecto, pues lanzaré algunas preguntas a los invitados y bueno, pues dialogaremos en torno a estos retos que implica hoy la inteligencia artificial para la universidad. El subtítulo o el título de lo que preparé para el día de hoy se llama Hablarle al prompt. En su introducción al libro Atlas de Inteligencia Artificial, Poder, Política y Costos Planetarios, Kate Crawford describe el caso de Clever Hans, un caballo capaz de resolver problemas matemáticos, identificar días en el calendario, deletrear palabras, etc. Este caso, de acuerdo con Crawford, suscitó tanta intriga que fue necesario reunir un comité de expertos para discernir cuál era el truco detrás de dicha inteligencia. Después de varias pruebas y observaciones, se dieron cuenta que el caballo estaba entrenado para producir los resultados que su dueño esperaba ver, de tal suerte que no estaba, como se creía, dotado de una inteligencia extraordinaria, lo cual significó una gran decepción para el público de fines del siglo XIX, en parte porque, como indica Crawford, antropomorfizamos lo no humano, y es precisamente por ello que surgen los sesgos y la política de la inteligencia. A lo sucedido con Clever Hans se le llamó efecto Clever Hans o sesgo de expectativa. De manera que Crawford nos advierte respecto de los complejos mecanismos a través de los cuales los sesgos se abren camino en los sistemas y de cómo acabamos enredados en lo que estudiamos. Este efecto es usado en el aprendizaje automático para hacer entender que no siempre se puede estar seguro de lo que ha aprendido un modelo a partir de los datos que se le han proporcionado. Este sesgo de expectativa es muy importante en el tema que nos trae hoy a esta mesa, particularmente porque nos permite advertir los modos en que esos sesgos podrían colarse a la enseñanza universitaria vía la inteligencia artificial, pero también porque abre una plataforma de reflexión y retos al preguntarnos, como hace Crawford, cómo se hace la inteligencia artificial y en qué trampas nos podemos encontrar en ese proceso. Nos señala que la historia de Clever Hans es la de un entrenador que construyó inteligencia entrenando a un caballo, pero que la práctica de crear inteligencia implicó una compleja red de agencias que la validaron, que invirtieron esfuerzos en ella, que se emocionaron ante ella, que comercializaron con ella, que la evaluaron y tasaron y que sobre todo tenían intereses tangibles en esta. Dos son los retos que nos presenta y que bien podemos implicar en nuestra mesa. El primero de ellos es pensar que los sistemas son análogos a la mente humana, lo que implica que se tenga el prejuicio de que se puede crear desde cero sin tener en cuenta las complejidades de los entornos sociotécnicos en los cuales nos desenvolvemos. Y el segundo es el de considerar que la inteligencia es algo que existe de forma independiente, sin las determinantes hegemónicas que implica la tecnología en el contexto geopolítico de una época. Estos retos, mitos, como los clasifica Crawford, tienen una fuerte presencia en la inteligencia artificial porque guían el prejuicio de que las máquinas pueden formalizar y reproducir la inteligencia humana. Y aunque Alan Turing a mediados del siglo XX ya hablaba de máquinas pensantes, y Marvin Minsky afirmaba que las máquinas podían pensar, dado que consideraba que los humanos somos máquinas hechas de carne, hizo falta ELIZA, a quien hizo referencia el rector, el primer programa conversacional de Joseph Weizenbaum para entender que una inteligencia como ELIZA no aprende igual que las infancias. Los procesos inconscientes y subconscientes tan determinantes en el aprendizaje de las infancias, como lo son los procesos formalizados y los datos explícitos para una computadora o un sistema. Hoy día, la inteligencia artificial es parte de nuestra vida. Es aclamada a escala planetaria con resultados de procesamiento muy superiores a los que puede realizar un humano. Y sin embargo, se le sigue considerando como una inteligencia incorpórea, liberada del mundo material. Yo les quise traer un ejemplo del uso que podemos hacer
muy breve. Por favor, si pudieran pasar la siguiente imagen, que podemos hacer precisamente cuando le hablamos al prompt desde el diseño. En este caso, yo le pedí a ChatGPT que me ayudara a escribir un prompt para Midjourney, con la intención de crear una imagen que representara el impacto negativo de la inteligencia artificial en el ambiente social. Y lo que hizo ChatGPT fue lo siguiente, si pudieran pasar la siguiente. Y bueno, ChatGPT creó este prompt. Lo leo rápidamente. Dice: crear una imagen que invite a la reflexión y que capture visualmente las implicaciones distópicas de la integración de la inteligencia artificial sin control dentro del tejido social. Represente una escena en la que los humanos y la inteligencia artificial coexistan, mostrando posibles consecuencias negativas como la pérdida de privacidad, la erosión de las conexiones humanas genuinas, la amplificación de la información errónea, el desplazamiento laboral y otras alteraciones sociales. Su imagen debe evocar una sensación de inquietud e incitar a los espectadores a reflexionar sobre las posibles trampas de un futuro dominado por la influencia de la inteligencia artificial no regulada en la sociedad. Y bueno, pues como se ve, Midjourney lo que generó fueron estas imágenes, ¿no? Derivadas de ese prompt. En fin, bueno, yo quería mostrar rápidamente a través de este ejemplo pues el uso que podemos hacer desde un ejemplo muy simple de diseño. Bueno, yo solo quiero cerrar rápidamente esta introducción, precisamente proponiendo la reflexión a los compañeros en la mesa a través de estas dos preguntas que ya les había hecho llegar. La primera de ellas es cómo abordan desde su campo de investigación a la inteligencia artificial y cuáles consideran que son sus potencialidades de incorporación en la educación superior en México o en la UAM en particular. Y pues también me gustaría bueno, sería interesante que cuando ustedes respondan esta pregunta, pues tomar en cuenta la interdisciplina y la transdisciplina que procuramos en nuestra unidad. Aquí lo que me dicen es que tenemos 4 minutos para responder, pero yo quisiera, antes de cederles la palabra, leer brevemente las semblanzas de cada uno de ellos. Comenzaré por el doctor Gerardo Pérez, quien realizó la licenciatura en Biología en la UAP y posteriormente obtuvo su doctorado en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Naturales de la UAM, Unidad Coajimalpa, además de ser uno de los profesores fundadores de la UAM Coajimalpa. Es miembro del SNI. Su contribución al ámbito educativo también abarca su papel previo como coordinador de la licenciatura en Biología Molecular de la UAM Coajimalpa y en la actualidad ocupa el puesto de jefe de Departamento de Ciencias Naturales. En reconocimiento a sus logros académicos, en 2011 recibió el Premio de Investigación de la UAM por su participación en los estudios fisioquímicos relacionados con la interacción de inhibidores de trifosfato isomerasa. Desde el año 2016 ha asumido la responsabilidad como líder del cuerpo académico consolidado en Físico, Química y Diseño Molecular. Sus áreas de investigación se centran en el análisis tanto teórico como experimental de las propiedades de interacción físico-química de proteínas, incluyendo aspectos como plegamiento, estabilidad y reconocimiento de otras moléculas, entre las que se incluyen posibles fármacos, semioquímicos y complejos bioorgánicos. Además, el doctor Pérez ha incursionado en el campo de la inteligencia artificial, realizando investigaciones enfocadas en el plegamiento y la estructura de proteínas utilizando software de inteligencia artificial AlphaFold. La doctora Mariana Moranchel Pocaterra, doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Docencia Jurídica por la Universidad La Salle, licenciada en Derecho por la UNAM y licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, directora de proyectos de investigación e integrante de comités tutorales de maestría y doctorado.
Es autora de libros y artículos de investigación sobre derechos humanos, acceso a las tecnologías de información y comunicación y su impacto en las universidades, administración de justicia, metodología de investigación y publicaciones en revistas especializadas mexicanas y europeas. Es miembro de diversos comités editoriales en México y España, entre otros de la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la revista de la Asociación Española de la Acreditación para la Transparencia, del Comité Editorial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros. Es conferencista en foros nacionales y extranjeros sobre las tecnologías de la información y la comunicación en la universidad, el acceso a la información pública, los derechos humanos, la responsabilidad de los servidores públicos, las técnicas de investigación y metodología jurídica, entre otras temáticas. Y finalmente, la doctora Montserrat Alvarado es profesora del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, es codirectora del grupo Neurociencias Computacionales, Robótica Evolutiva e Interfaces Cerebro-Computadora. Entre otras cosas, en el grupo se desarrollan sistemas para identificar señales eléctricas del cerebro o de las plantas y utilizarlas para interactuar con computadoras y robots. Durante su carrera académica ha trabajado en las áreas de visión por computadora, reconocimiento de patrones, robótica e interfaces cerebro-computadora. Obtuvo los grados de maestría y doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bienvenidos y adelante. No sé quién desea comenzar. Muy buenas tardes. Director general para realizar este tipo de eventos en la promoción del conocimiento, ya que es uno de los puntos más importantes que en la actualidad existen, no solo el desarrollo y la creación de diferentes saberes, sino también saber transmitirlos adecuadamente. Así que desde aquí agradezco a nuestro rector general, el doctor José Antonio de los Reyes, pues esta iniciativa y también la invitación del doctor Mario de León, el director de Comunicación del Conocimiento de la Rectoría General. También a nuestro rector de unidad, que fue el que hizo amablemente la presentación, al doctor Octavio Mercado, y bueno, maestro y doctor casi, al doctor Octavio Mercado, y a los 3 directores de las divisiones, al doctor Campos, que lo tenemos aquí, buenas tardes, a la doctora Martínez de la Peña y al doctor Gabriel Pérez, que también muy amablemente hizo las gestiones para que el día de hoy yo esté aquí. Y bueno, también agradezco a nuestra querida, bueno, a la psicóloga Katia por todo lo que ha hecho y a la doctora Castañeda por estar aquí moderando. La primera pregunta me parece muy interesante de cómo se aborda desde en mi campo, que son las ciencias sociales y especialmente el derecho, la involución que tiene la inteligencia artificial y qué potencialidades puede tener y también qué riesgos puede tener. Bueno, en primer lugar, decir que en el campo de las ciencias sociales a veces parece que nos queda muy alejado todo lo que es la tecnología y ciertamente todo lo que tiene que ver con la teoría de la tecnología nos queda muy lejos. Sin embargo, el uso y aplicación de esa tecnología es la que nos queda muy cerca. De ahí en donde el punto de la transdisciplinariedad entre la tecnología, el uso de la inteligencia artificial y las ciencias sociales y humanidades me parece que es fundamental. Y esto lo digo porque actualmente, en mi caso, estoy dirigiendo una tesis sobre los efectos del uso de la inteligencia artificial en materia de derechos humanos y de ética y qué efectos va a tener en la sociedad. Entonces, claro, para poder entender la inteligencia artificial hay que hacer mano de las otras disciplinas no afectas a ciencias sociales y a humanidades y esto es hacia las tecnologías de la información y la comunicación, entender las redes neuronales, entender algoritmos y entender una serie de conceptos que nos tienen que facilitar la posibilidad de investigar y
entender y plantear qué efectos va a tener en una sociedad a muy pequeño plazo, a muy corto plazo, el uso de la inteligencia artificial. Y ya como lo mencionó al principio el rector de unidad, esto es a meses o a semanas, cómo van desarrollándose. En cuanto salió la última versión de ChatGPT, empezaron a salir las versiones de Microsoft y de otras plataformas, con lo cual aceleró rápidamente este proceso. Y además no olvidemos que el proceso tecnológico creció y creció ampliamente. Nos acercamos 10 años antes por la pandemia. Entonces, esta inclusión y eclosión no estábamos preparados para ello. De ahí que, si me vuelvo a las ciencias sociales y humanidades, y en la segunda pregunta lo abordaré, y no sé si llevo 4 minutos, platicaré en términos generales. Esta tesis la tuvimos que abordar, estudiar y explicar cómo funcionan esas redes neuronales, cómo es el algoritmo, y entonces ahí estamos aplicando la transdisciplinariedad. Eso nos ha ayudado a que en los diversos seminarios en los que se ha presentado esta tesis, hemos tenido que invitar a especialistas en tecnologías de la información y la comunicación. También invitamos a sociólogos o también invitamos a abogados, pero necesitábamos tener una idea mucho más clara de cómo funcionan los sistemas para poder luego entender cómo eso se va a aplicar en la sociedad. Y bueno, de casos así, les puedo decir de que tuvimos, y fue para la universidad y para nosotros en particular, relación con 2 profesores mexicanos que están en Estados Unidos, la doctora Savage y el doctor Toxley, que trabajan cómo utilizar la inteligencia artificial en beneficio de las personas, ellos enfocados sobre todo al área de la salud. Entonces, esta tesis nos ha ayudado. En materia de investigación, me parece que todavía está en ciernes el análisis de la inteligencia artificial. No les digo en materia de derecho, no hay una regulación. De hecho, la Unión Europea es la que lleva el mayor avance en regulación de la inteligencia artificial y los efectos que puede tener en la sociedad. En México ni siquiera se ha planteado ninguna iniciativa para el uso de la inteligencia artificial, su inclusión dentro de la Constitución, y eso hace que se nos esté yendo de las manos cómo controlar y regular estos procesos difíciles de controlar, desde luego, pero tiene que llegar un punto en que se tiene que regular. Eso es justamente lo que hace que la gente tenga miedo, los detractores del uso de las tecnologías y de la inteligencia artificial, porque no saben si esta caja negra nos va a llevar a un descontrol en donde la caja negra sea la que nos controle y no seamos nosotros los que sigamos siendo los rectores de nuestra existencia. Eso me parece a mí fundamental, lo dejo en la mesa como un paradigma, porque mientras no se llegue a hacer una discusión del uso de la inteligencia artificial, insisto, no solo de desarrollo tecnológico, sino saber en qué puede afectarnos, y no solo eso, qué efectos tiene en nosotros, y de lo que hablaré en la siguiente pregunta sobre sus repercusiones en materia de derechos humanos. De ahí la importancia de la regulación. El Estado tiene que estar presente en todos aquellos procesos que tengan influencia y que efectos en las poblaciones. Y es así que a veces no sabemos, por ejemplo, qué hacen con nuestros datos, a quién se los dan y cómo los utilizan. Y como creo que ya me pasé los 4 minutos, ya nada más dejo ahí subrayado, por ejemplo, que durante la pandemia hubo un acuerdo entre Google y la Ciudad de México, y entonces sabían en todo momento dónde estábamos nosotros. Entonces, lo preocupante es cuál es la regulación que existe para que nuestros datos queden fortalecidos y no haya una irrupción de nuestros datos hacia el exterior. Gracias. Gracias. Adelante, doctor Alvarado. Los detractores de la inteligencia artificial me van a odiar. Desde mi campo de investigación, yo trabajo con neurociencias computacionales y lo trabajo desde 2 aproximaciones. Por un lado, trato de entender cómo obtener información del cerebro, de las plantas también, porque tenemos muchas cosas en común. Y por otro lado, estoy tratando de encontrar modelos que se aproximen a la inteligencia que ya existe,
tanto humana como a insectos, animales, etc. El cerebro humano es una cosa súper interesante de entender, no solamente desde el aspecto biológico, fisiológico, sino también, digamos, la mente, ¿no? Y yo creo que es imposible parar a la humanidad en la búsqueda de comprender cómo funciona desde todas estas aproximaciones. Me parece que todos estamos muy angustiados por el funcionamiento de ChatGPT y eso creo que tiene que ver con que es una herramienta que tiene muchos años trabajándose, digo no en particular por la empresa que la está desarrollando, sino por todas las áreas de conocimiento que han estado involucradas para llegar a este punto. Yo entiendo socialmente el miedo, pero por otro lado, en términos de tecnología y desde mi área es como, wow, estamos viendo la conclusión de muchos años de trabajo efectivamente, pero todavía lo que nos falta y lo que todavía no se comunica con tanto, o sea, los medios de comunicación ahorita están muy centrados en lo que puede y no puede hacer ChatGPT y tecnologías similares. Yo me preocuparía en todo caso más por lo que no se está difundiendo, que es todos los algoritmos de aprendizaje que realmente son, a ver, les voy a platicar que hay diferentes tipos de algoritmos, ¿no? Este en particular se basa en información que ya existe. Y bueno, la ventaja de tener internet y tener plataformas como Google, por ejemplo, es que tenemos un montón de información histórica que se está generando constantemente y eso lo aprenden los modelos en los que está basado el ChatGPT, que son modelos de lenguaje, es decir, requieren cierto entrenamiento para poder funcionar. Si no estuviera este conocimiento de la humanidad, ChatGPT no sabría qué hacer con ellos, ¿no? Qué hacer con toda esta información. Pero hay otros algoritmos más interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con la imitación del aprendizaje, o sea, la imitación de lo que otros seres están haciendo, y eso sí está formando nuevo conocimiento, eso sí está generando nuevas reglas para los algoritmos que solamente empiezan con cosas muy simples. Y por ahí hay algunos ejemplos de casos donde hay algoritmos, agentes virtuales que con reglas muy simples empiezan a jugar, digamos que es un aprendizaje de enjambre, es decir, que tienes varios muñequitos jugando a interactuar con esas reglas básicas y de esas reglas básicas se empiezan a generar nuevas reglas que son con las que pueden trepar muros, mover muros para construir escapes de laberintos, cosas que realmente sí te ponen a pensar que eso sí es inteligencia. Lo que estamos viendo ahorita es más una herramienta que me parece bien útil si la sabemos regular, como lo comentaba Mariana. Vamos lentos en dictar cómo se van a ocupar todas estas tecnologías. De nuevo, no van a poder parar el desarrollo de estas tecnologías porque además llevamos siglos tratando de entender cómo funciona el cerebro. Y más bien lo que aquí habría que ponernos de acuerdo como sociedad es qué vamos a hacer con esto y hasta dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Cuáles son sus potencialidades de incorporación en la educación superior en México? Yo veo dos necesidades. Por un lado, creo que vamos como sociedad mexicana muy atrasados en el desarrollo de tecnología propia, en donde podamos, y bueno, creo que podemos empezar con la educación de nuestros alumnos hacia cómo podemos generar esta inteligencia artificial nosotros. En México no hay muchas carreras o muchas licenciaturas de inteligencia artificial, normalmente esto se ve hasta posgrado y ya como cosas muy especializadas. A mí me parece que vamos lento. Me parece que deberíamos tener ya carreras de inteligencia artificial y yo propongo a los directivos de la UAM que se cree esta carrera y que incorpore cosas como neurociencias computacionales, que a su vez tiene pues
toda la parte de interdisciplina, de fisiología, de neurociencias, pero también la parte cognitiva, ¿no? También en otros lugares del planeta existen ciencias cognitivas. Hasta donde yo sé, en México solamente tiene la UNAM el doctorado de filosofía en ciencias cognitivas, y también deberíamos incorporar cosas como psicología experimental, esto sí lo tiene Lerma, y creo que entonces sí tenemos como todas las herramientas dispersas, pero creo que sí valdría la pena empezar a conjuntarlas para empezar a desarrollar nuestra propia tecnología. ¿Por qué lo digo? ChatGPT y otras tecnologías de este tipo son desarrollados por empresas, pero muy poquitas empresas, que están a cargo de toda la información de la humanidad, básicamente. Y entonces, además tienen los recursos computacionales, por ejemplo, muchísimos servidores, muchísimos procesadores que permiten explotar toda esta información. Esa es una de las líneas que quiero que tomemos en cuenta, y la otra línea es cómo utilizar estas tecnologías como herramientas. En la semana el doctor López Jaime tuvo una entrevista y una plática respecto a cómo utilizarla para la educación. Me parece que sería interesante que se dieran una vuelta por esta conversación que tuvo. Algo que me pareció muy interesante es, vamos a explotarla como herramienta, no le tengamos miedo. Esta herramienta puede ser tan útil en su momento como lo fueron los libros, y después como lo fue Internet, ¿no? Muchos empezaron a decir, bueno, es que ya toda la información está en Internet, ¿para qué me sirve a mí ser profesor si ya toda la información está ahí? ¿Para qué queremos tener clases en el aula? Si simplemente el alumno quiere sentarse, tener conocimiento de un tema, va y lo busca, ¿no? Sí, pero nuestra interacción va más allá de solamente obtener información de un sitio. Es discusión, es cómo nos apropiamos de ese conocimiento. El conocimiento está ahí, siempre ha estado ahí. No se trata de que solamente esté, sino cómo lo incorporamos a nuestro propio conocimiento como individuos y como comunidad. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento no solo bueno, sino atrasado de estas discusiones de cómo podríamos utilizar estas tecnologías. Muchas gracias. Adelante, doctor Pérez. Sí, ¿me puedes pasar la presentación? Bueno, estamos teniendo la discusión alrededor de lo que conoce mucho la sociedad actualmente, y es el uso de ChatGPT o inteligencia artificial basada en texto, pero hay otras vertientes, así como la doctora Montserrat habló de diferentes herramientas de cómo se entrenan. También tenemos otras vertientes de cómo usar o entrenar algoritmos de inteligencia artificial para otras aplicaciones. Entonces quiero abordar mi participación en extender esta propuesta de inteligencia artificial y principalmente en mi área, que es la biología. Entonces, en la biología, la inteligencia artificial viene empujando desde hace rato, mucho antes, creo que lo basado en texto. ¿Por qué? Porque en biología tenemos, como ya se ha platicado un poco, una extensa cantidad de datos de diferentes sistemas, diferentes niveles. En particular, yo me muevo en el área de biología molecular, donde la cantidad de datos que se ha estado generando en las últimas 2 décadas es enorme. Queremos entender cómo se controlan y procesan estos mecanismos a nivel molecular, pero también a otro nivel más macroscópico también se puede. El chiste es tener datos y cómo los vamos a organizar. A partir de esto, a nivel reduccionista, digamos,
empezaron a salir diferentes disciplinas que les empezaron a llamar especialidades ómicas. Muchos han oído hablar de ella: genómica, epigenómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, y hay muchas más. Esas por decir algunas. Entonces, ¿qué pasa? Que el llegar a este conocimiento y a obtener estos datos es excesivamente caro. Vas desde algunos cuantos miles de pesos hasta millonadas de pesos, ¿no? Entonces, conjuntar todos estos datos, inicialmente algunos autores hablan de que poder conjuntar estos datos se empezó por una inteligencia colaborativa. Ajá. Como era demasiado caro y necesitábamos de diferentes tipos de áreas de conocimiento, se empezaron a involucrar biólogos, físicos, matemáticos, computólogos. Me pasan la siguiente. Entonces, por una parte, hubo una necesidad de organizar estos datos para explicar fenómenos biológicos, y así se centraron estas disciplinas. ¿Sí? Entonces, una vez que se empezó a comprender que una gran cantidad de datos puede ayudar a explicar estos fenómenos, entonces nace la inquietud de hacer predicciones y optimizar algunos procesos. ¿Sale? Entonces, la siguiente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí dentro de mi especialidad, mi interés es las proteínas y cómo funcionan. Prácticamente cuando empezaba la pandemia, se empezó a hablar de AlphaFold. Es un tipo de inteligencia artificial entrenado con estructuras de proteínas. ¿Por qué? Porque son las que más actividad tienen en cualquier organismo vivo. Pero el desafío era encontrar la estructura adecuada para explicar su función, ¿no? Y como pongo allí, los protagonistas fueron muchos, fueron biólogos, químicos, físicos, ingenieros, matemáticos, etcétera, hasta políticos. ¿Por qué? Porque ellos dentro de las universidades tuvieron que incidir para echar a andar procesos de este tipo. ¿Cuál fue la ventaja? Pues la ventaja es que empezó a disminuir costos y tiempos de investigación. Ajá. Entonces, antes teníamos que colaborar demasiado y eso no ha concluido. Ajá. Pero ahora las colaboraciones las estamos viendo de otra forma, ¿no? Donde vamos a tener que empezar a aprender más cómo usar estas inteligencias, así como Montserrat menciona. Tenemos que ocupar datos y empezar a generar algoritmos tal que sean entrenados para un problema particular. Ajá. Por ejemplo, yo estoy trabajando en algo de cómo controlar las plagas, ¿no? Apenas llevo andado un poco, pero veo el potencial como para poder desarrollar una inteligencia artificial para entender cómo puedo controlar plagas a partir de información de datos químicos. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y la educación en biología? Bueno, yo lo que veo son muchas oportunidades de incorporar la inteligencia en los programas de estudio, en particular aquí en Coajimalpa, que tenemos la licenciatura en Biología Molecular o Ingeniería Biológica, hacemos mucho énfasis en bioinformática. ¿Esto a qué se refiere? A utilizar sistemas computacionales para resolver problemas. Ya tenemos muchos datos, entonces actualmente en los pasillos o en las salas de clase los chicos empiezan a hablar de cómo utilizar la inteligencia artificial para diseñar moléculas, ver cómo puedo proponer el diseño de un fármaco, etcétera. Pero uno como usuario puede entrar a ciertas herramientas y explorar cómo ocupo esta inteligencia artificial. Pero por otro lado está la generación de nuevos algoritmos, nuevos entrenamientos, etcétera. Ya los chicos están muy interesados. A nivel de posgrado estamos echando a andar este trimestre una clase donde vamos a involucrar inteligencia artificial en el diseño de fármacos. Pero eso no se queda allí, ¿no? Veo oportunidades para implementar dentro de nuestra enseñanza, en nuestras licenciaturas,
las estrategias de implementación de metadatos o anotaciones, de tal manera que sea más fácil integrar estos datos para hacer entrenamientos de algoritmos, ¿no? También está la enseñanza en la digitalización de datos, como son análisis de imágenes de microscopía, fluorescencia, otras cosas, etcétera. Creo que eso en el área de medicina puede ser muy importante para diagnóstico, por ejemplo. Los flujos de trabajo también, aquí en particular ChatGPT puede ser útil como para proponer estrategias de guía y ojo, aquí sí hago énfasis. Ya he visto cómo los alumnos empiezan a hacer estrategias de estudio o autoaprendizaje. Aquí el punto que yo veo es cómo hacer la pregunta adecuada para contestar lo que queremos, ¿no? Entonces, hay mucha diversidad al respecto que podemos explorar. Creo que llevamos ventaja en el área de biología y en las licenciaturas que tenemos aquí, pero ahora falta impulsarlas. Ajá. Regulaciones, sí, no hay nada, necesitamos más comunicación con los que van a hacer emprendedurismo o las empresas que ya están. Aquí espanta un poco, como por ejemplo el hecho de que a partir de esto se empiecen a generar patentes de las cuales ya no vamos a poder accesar adecuadamente o de forma libre. Sí urge también ir a la par con las regulaciones, pero como dice Montserrat, creo que es difícil que el humano se detenga ante esto, más bien hay que ir pensando cómo regularlas de manera eficiente, cordial con la sociedad, y etcétera, ¿no? Yo lo dejo ahí, creo que abarqué lo que se pedía. Muchas gracias, les agradezco a todos y bueno, sin duda me quedo mucho con esto que acabas de mencionar, hacer la pregunta adecuada, esto que yo también mencionaba inicialmente, que incluso ya no solo, como planteaba la doctora Montserrat, no solo hacer licenciaturas en inteligencia artificial per se, sino también incorporarlas a todos nuestros campos, haciendo también, aprendiendo, abriendo este nuevo campo de diseño de prompts, por ejemplo, ¿no? Que creo que va a ser pertinente para todos. Y bueno, también entender, me quedo mucho también con esta noción de cómo justo ChatGPT que ha lanzado tanto, que ha sido tan controvertido, pero pues que no estamos viendo que hay de hecho pues innovaciones mucho más interesantes como la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que ya es capaz de incluso generar procesos, como se mencionó ahorita, flujos de trabajo o procesos proyectuales en el caso del diseño, ¿no? Entonces me parece que aún hay mucho por ver y justo es esta intención también de incorporarla en un sentido ético, que creo que es justo sobre lo que nos va a hablar a continuación, porque también justo me gustaría hablar o proponer esta pregunta sobre desde sus campos de investigación, cuáles o qué observan como los aspectos críticos de la utilización de la inteligencia artificial. Podemos pensar desde las implicaciones éticas, socioambientales, sociotécnicas. Y bueno, pues nuevamente comenzamos con una ronda. Gracias. Se escucha ahora sí. Esta mesa ha sido muy interesante porque han visto tres perspectivas de la inteligencia artificial muy distintas, pero esta transdisciplinariedad es la que justamente es lo que hace crecer a las ciencias, ¿no? Y estos saberes que se tienen que conjugar. Escuchando a mis dos compañeros, me parece que es muy importante el trabajo que hacen, pero yo nunca puedo olvidar mi óptica jurídica y realmente me asusta. No soy detractora, al contrario, siempre estoy a favor del avance de la ciencia y tecnología, y en este caso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Sin embargo, me parece que, como dijo nuestro rector al principio, de que Edward Musk
estaba pidiendo que se detuviera un poco es sobre todo para la creación de comités de ética. Efectivamente, se puede hacer ya futurología a partir de los datos que se tienen, pero fíjense, siempre han hablado ellos de datos. Entonces, lo importante saber es quiénes tienen los datos y qué hacen con esos datos y qué esperan que suceda en un futuro con esos datos. El problema es que los comités de ética son justamente los que tienen que regular especialmente qué es lo que va a hacer cada empresa o cada sistema con esos datos. Lo digo esto porque el profesor Gerardo nos propuso que la inteligencia artificial podría ser utilizada para hacer fármacos, visto desde la óptica jurídica, decir con qué tipo de regulación se va a topar esta inteligencia artificial, qué tipo de fármaco va a ser, y ese fármaco va a estar permitido o no va a estar permitido, con sustancias permitidas o con sustancias no permitidas. Entonces, lo que yo quiero decir es que toda la inteligencia artificial y su desarrollo son perfectamente viables y eso puede generar gran desarrollo de la humanidad. Sin embargo, no se puede obviar, por un lado, comités de ética que regulen las conductas para que esto no vaya más allá, porque estamos viendo que la inteligencia artificial se puede utilizar para efectos positivos y para el desarrollo de la ciencia, pero también sabemos que puede haber toda una serie de grupos delincuenciales que lo pueden hacer en un efecto contrario, que no es para el desarrollo de las ciencias y de la tecnología, sino para el control social. Entonces, ahí los comités de ética tienen que funcionar y esos comités de ética tienen que estar regulados a través de legislaciones muy potentes, muy fortalecidas a nivel internacional, porque en el caso de México, entendamos, no tenemos ninguna plataforma, entonces todos nuestros datos, por ejemplo los de Google, todos nuestros datos están en Estados Unidos. Entonces, controlan nuestro acceso a todos lados. El Google Map, no sé si han visto los históricos de Google Map, y con eso se puede ver quién vivía en una casa y ahora esa casa cómo es un edificio. Bueno, pues todos esos datos son los que se están alimentando todos los días y a toda hora, y nosotros también los alimentamos. Lo preocupante es que nuestra regulación, supongamos que hiciéramos alguna denuncia a Google por alguno de nuestros datos que están fuera, que no queremos que se utilicen, no tenemos una regulación potente que nos ayude a ir contra Google, porque siempre los de Google México nos dicen, nuestra matriz es Google Estados Unidos, entonces tendríamos que entrar a la regulación jurídica de Estados Unidos, con lo cual es mucho más difícil. Cosa diferente, para que hagamos la diferencia, cuando hay una pérdida o un dato en Google que no debe de estar en Europa, con que se vaya a Google Europa, no tiene que ir de país en país, hay Google Europa porque hay toda una regulación, insisto, ellos son los más avanzados, algo de avance también tiene la regulación Canadá y Japón. Sin embargo, todos estos avances, si no van aliados con un comités de ética y con una regulación pertinente, en donde esta regulación permita y abra las posibilidades, pero por el otro lado, al menos las empresas den cuenta, porque llega un punto, o eso es lo que yo he entendido después de estudiar cuestiones diferentes a mi campo, que no se sabe el algoritmo para dónde fue y la caja negra ya no se controla con facilidad. Entonces, lo único que se tiene que pedir son cuentas, de decir, muy bien, ya lo tienes, no sabes hacia dónde fue tu caja negra, pero lo que sí sabemos son los efectos, explícalos. Y explícalos cuál es tu comité de ética que está al mando para ver cómo lo estás desarrollando. Creo que si estos tres elementos no van de la mano, podemos caer en, pues ya tenemos la ciberdelincuencia, pero va más allá de la ciberdelincuencia, un control total de las sociedades, con lo cual sí que me preocupa. A nivel de docencia y en el caso de derecho, sí, ahí están las leyes, ahí están la Constitución, pero efectivamente se necesita la dialéctica de clase en donde a los alumnos se les debe de plantear varios tópicos y sobre cuáles desarrollar. Pero ¿qué es lo que me está pasando? Que yo antes tenía una docencia mucho más tradicional con preguntas específicas en donde me interesaba que mis alumnos conocieran cosas que tenían que saber porque eso luego les iba a redundar en su trabajo. Entonces, tanto como qué es un contrato y qué son los elementos del contrato. Ahora, con hacer la pregunta adecuada, les dice qué es el contrato y cuáles son los elementos del contrato. ¿Qué es lo que me preocupa? Que como eso ya lo tienen dado, cuando yo les pongo a hacer un contrato en particular, ¿lo podrán hacer?
Porque claro, en el contrato en particular de una compraventa de un inmueble de cualquiera de ustedes, no confiarían tanto en lo que dice ChatGPT, porque igual ChatGPT todavía no tiene la información concreta de lo que es lo que quiere cada uno de los clientes. Entonces, sí, especialmente lo que tendríamos que hacer es ser muy creativos para ver ahora qué tipo de actividades les podemos dar a los alumnos, qué competencias y habilidades tenemos que desarrollar nosotros junto con ellos para que el aprendizaje sea efectivo y eso luego se pueda aplicar. Y ya por último, otra cosa que me preocupa, y ya es en el mundo del derecho del trabajo, como han visto, ellos han hecho algunas propuestas de lo que puede hacer la inteligencia artificial y eso supone sustituir el trabajo humano en muchas de las ocasiones. Tan es así que vean la huelga que hay ahora mismo en Hollywood con los guionistas, ¿no? Porque ya ChatGPT puede hacer un guión y entonces ya nada más se necesita a una persona y no a un grupo completo para hacer la revisión. Y eso significa entonces que hay que remodelar todo el sistema laboral internacional y universal y crear nuevas carreras con nuevos elementos. Pero claro, eso es de aquí al futuro. ¿Qué hacemos con los 7,000 millones o 8,000 millones de humanos en el mundo que ya tienen unos saberes y no otros? Muchas gracias. Adelante, doctora Montserrat. Aquí entonces la pregunta es... Ay, gracias. La pregunta es... ¿qué implicaciones veo desde mi campo de investigación la utilización de inteligencia artificial? Ay, gracias, Kellen. Yo quiero hablar desde dos puntos. Por un lado, lo que ya está. Ya han hablado un poco de ello, ¿no? Una de las consecuencias de tener estas nuevas tecnologías es mucha gente se está quedando sin trabajo y esto va a seguir pasando así. A mí me gustaría abordar otras cosas. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes ya saben que ha habido problemas cuando, por ejemplo, un vehículo autónomo está navegando y tiene que tomar decisiones sobre si tengo que enfrentarme a un accidente donde tengo que arrollar a una viejita o arrollar a un niño, ¿a quién le doy prioridad? O, por ejemplo, si el auto choca contra algo, ¿sobre quién se van? ¿Sobre el que está como conductor, que en realidad no es conductor? O sea, ¿sobre el que compró el carro? ¿Sobre la empresa que hizo el carro autónomo? ¿Sobre los desarrolladores de los algoritmos? Eso ya es un problema actual, no es un problema futuro, o sea, y no está resuelto. Otro problema. La banca, al menos en México, ahora tiene el permiso de que cuando nosotros tenemos nuestra banca en línea pueda seguir nuestra ubicación. ¿Para qué creen que sea eso? No voy a decir nombres de las bancas, pero ya hay una en particular que sé que utiliza los algoritmos, rastrean tu ubicación para ir aprendiendo tus costumbres, para ir identificando tus preferencias de compra, con quién estás comprando, ¿no? Porque ya las dos personas tienen la información de la ubicación y entonces tú tienes tu banca electrónica, yo también, y entonces saben que tú y yo estamos juntos para comprar los viernes en la noche o en tal y tal y tal fecha y nos juntamos con no sé quién y no sé quién, de tal manera que los bancos ya tienen la información de toda nuestra integración social, ¿no? Tienen nuestra información, digo, no solamente redes sociales, Facebook, que nosotros les estamos regalando nuestra información, sino que aparte estas otras aplicaciones ya también saben nuestras preferencias de compra, nuestras rutinas, todo con el objetivo de plantear estrategias de negocio enfocada a los individuos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer al respecto? O sea, ¿qué está haciendo la legislación? Bueno, los encargados de las legislaciones y que peor aún, les están permitiendo y nos están obligando como consumidores a tener la ubicación prendida del teléfono siempre para poder tener nuestra banca en línea.
¿Por qué? ¿Quién está permitiendo eso? ¿No? Nos están explotando como, no sé, es todo como algo muy capitalista, pero bueno. Redes sociales. No tengo que explicar demasiado eso, porque ustedes seguramente son más expertos que yo en utilizar las redes sociales, ¿no? Y seguramente ya sabemos que las redes sociales sesgan la información hacia dónde nos estamos moviendo. Nos van presentando la información que hacia donde quiere que se vayan nuestras preferencias, por ejemplo, para controlar las votaciones a un gobierno, ¿no? Seguramente ustedes ya habrán visto de Netflix la película de Dilema Social, Social Dilemma, y si no la han visto, se los recomiendo, para que se mueran de miedo. Pero bueno, esas son cosas que ya están, ¿no? O sea, a ver, ahora les voy a poner las cosas que vienen pronto. No sé cómo subrayar lo suficiente la palabra pronto, y es, ¿cuáles son las limitaciones del chat GPT? La falta de sentido común, por ejemplo, o la falta de inteligencia emocional, es decir, no es capaz todavía, bueno, pues porque no es su algoritmo de esa manera, no identifica las emociones, no identifica las preferencias, no tiene esta interacción. ¿Cuál es el problema? Que ya hay algoritmos que están desarrollando esas partes, probablemente que no están integrados, ¿no? Y les voy a plantear algo bien sencillo. Nosotros estamos desarrollando algoritmos de tomas de decisiones de tomas de decisiones multiobjetivo. Es decir, ustedes tienen 5 bicicletas. ¿Cuál es la bicicleta que más les conviene? Pues a lo mejor toman 3 parámetros o 3 características que les interesan. Precio, velocidad, estructura. A lo mejor a una persona que se dedica al circo le interesan los monociclos. A lo mejor a una persona que le interesa el senderismo le interesan las bicicletas de montaña. Y a la gente de ciudad, para estarnos trasladando, le interesan otro tipo. Entonces, cada uno tiene sus preferencias de acuerdo a sus necesidades. La toma de decisiones toma en cuenta las emociones. ¿Qué pasaría si les dijera que los algoritmos que estamos desarrollando ya toman en cuenta esa información? Pues no suena tan mal, ¿no? Al final de cuentas vamos a obtener el algoritmo que el objeto que más nos guste comprar. Ajá. ¿Qué me dirían si les dijera que ya hay algoritmos? Por ejemplo, ya ven que yo trabajo con interfaz cerebro-computadora, ¿no? Es decir, cómo extraer información de las señales cerebrales para identificar tus emociones. Tus emociones antes de que pasen para ser sentimientos, es decir, antes de que hagas consciente qué emoción tienes, yo ya sé qué emoción tienes. Y eso también lo puedo identificar con fisiología, ¿no? O sea, señal fisiológica. ¿Qué me dirían si les dijera que ya hay algoritmos que tienen más del 90% de precisión para identificar estas emociones? Ay, ¿a quién le importa? ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros utilizamos nuestros algoritmos de tomas de decisiones como gobierno para identificar si tú eres de un partido o de otro? Como sociedad, ustedes pueden entender el impacto de eso, ¿no? ¿No les da miedito? Pues lo hacen. O sea, lo hacen pero con otras tecnologías. Imagínate que ahora ya se metan, o sea, ya ni siquiera tienes el filtro de tu propio cerebro para saber, si ahorita me conviene votar por este partido, te voy a decir que sí soy de este partido, ¿no? Pero en realidad soy del otro. ¿Qué pasaría si te dijera ya no va a haber ese filtro? Está feo, ¿no? Bueno, yo nada más quiero plantear que, bueno, un ejemplito más para reconocimiento facial. ¿No? China utiliza ya el reconocimiento de rostros para regular conductas y para limitar aplicaciones o acceso a servicios dependiendo de tus conductas o de cómo te evalúen tus pares. ¿Queremos eso? No estamos listos para una cosa así. Y les estoy hablando de
¿Un año? ¿2? Que nos tardamos en desarrollar o sea, de integrar esos algoritmos. Nosotros, más los que ya internacionalmente han desarrollado, ¿no? Si ven el atraso que tenemos, a mí me preocupa más este tipo de cosas que el ChatGPT, honestamente, aunque sea el impacto que ya tiene socialmente y la pérdida de empleo, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Gracias. Para que lo piensen. Adelante, doctor Pérez. Sí, gracias. Yo quiero empezar esta parte hablando de el interés como universidad. Cuando empezamos a plantear licenciaturas o incluso dar clases, nuestro énfasis se centra en crearles la capacidad crítica a los alumnos, ¿no? Yo creo que a estas alturas donde nos está explotando la inteligencia artificial en la cara, pues yo creo que hay que poner aún más énfasis sobre esta capacidad crítica que deben de tener los alumnos para ver hacia dónde o qué hacen con esa inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ya hablaron de cosas que nos asustan. En biología no se escapa de ello. Y creo que va a estar ahí donde esté una inteligencia artificial no regulada, y que no tengamos esa capacidad crítica como para discernir o no si es adecuada. Entonces ahí pueden abusar de nosotros, ¿no? En las licenciaturas, pues un interés es formarlos para que salgan a formar trabajo, y pues en ese sentido yo soy un poco más optimista y pensando sobre las necesidades de capacitar a gente. Yo veo una gran cantidad de oportunidades como para que los alumnos que formemos vayan a explorar nuevas áreas de trabajo. El trabajo, como lo conocemos, está evolucionando muy rápido, y tenemos que adaptarnos a eso, y no nos debe llevar mucho tiempo, porque si no, no perdemos el tren, ¿no? Entonces, mucho de esto es quién va a tomar las decisiones. Yo veo también la toma de decisiones en diferentes niveles como jerárquicos, ¿no? ¿Por qué? Porque como sociedad, como parte de la población, pues podemos entrar a ChatGPT y hacerle una pregunta, y puede ser a nivel personal. Pero ¿qué pasa si el que hace la pregunta y va a tomar una decisión es el jefe de una empresa o incluso el rector, ¿no? Que se basa en su toma de decisiones en lo que le diga ChatGPT? Entonces, los niveles de jerarquía para la toma de decisiones es algo a tomar en cuenta, ¿no? En farmacéutica, incluso antes de que empezara a aparecer la inteligencia artificial aplicada a ello, pues era eso un abuso, o sigue siendo un abuso, de cómo se toman las decisiones para sacar un producto, a qué población va dirigida, incluso el tiempo en que debe de ir salir un producto, ¿no? Y al final de cuentas nos venden una gran cantidad de información, mucha de ella falsa, porque nos tunden con comerciales para comprar un producto. Y entonces allí es el abuso de estas herramientas, ¿no? Y vamos a estar susceptibles a ello, ¿no? Entonces, así como mucho de la inteligencia artificial empezó a nacer en las universidades e instituciones públicas y que empezaron a empujar, y luego esto emigró a las empresas, yo creo que el nivel de discusión en el cual se debe integrar también la parte ética y cómo regulamos esto, también debe de nacer de las universidades o participar. Mucha de la participación de este proceso debe ser también a través de las universidades. Y pues yo la dejo ahí.
Les agradezco mucho a todos, en verdad muy interesante, y agradezco mucho haber sus respuestas a estas provocaciones que intenté hacer para esta mesa. Y bueno, nos queda entonces escuchar y abordar las preguntas del público, que no sé si haya por ahí. Sí, adelante. Bueno, primero, si gusta. Gracias. Bueno, otra vez. Primero agradecerles porque, bueno, me parecieron muy interesantes los tres enfoques. Tengo dos comentarios. El primero es un poquito como complementar la idea, o más que nada compartir la idea precisamente sobre las decisiones que se tiene hacia dónde va el desarrollo de la ciencia, porque quienes toman las decisiones pues no particularmente son quienes hacen el desarrollo. Un ejemplo muy preciso ahorita es en el conflicto armado de Ucrania y Rusia, en donde se están desarrollando muchísimos drones, pero pues precisamente para combatir, donde llevan bombas, cámaras para localizar ubicaciones y bueno. Entonces, creo que es como algo muy idealizado pensar que nosotros podríamos tomar como esas decisiones sobre el financiamiento y pues hacia dónde vamos. El segundo punto que quiero tomar es también precisamente sobre esta visión como alarmista o pues sí preocupante, ¿no? Obvio, sobre todos los algoritmos y los datos que nosotros damos y qué se hace con esos datos. Pero también siento que, bueno, o sea, la manipulación se ha dado desde la propaganda en el siglo pasado. Entonces, sí es una forma nueva, pero no sé cómo puntualizar eso, ¿no? O sea, sí es una manera nueva de hacerlo, pero creo que también podría ser como un costo que estamos de alguna manera disfrutando, porque si bien son necesidades creadas, disfrutamos de las recompensas que tenemos, ser vistos, ser visualizados, ser escuchados. Yo lo veo mucho en las redes sociodigitales, ¿no? Todos compartiendo sus fotos en Starbucks, viendo Barbie, y pues no son cosas que, pues más bien son cosas que nosotros alimentamos al algoritmo. Y creo que esta visión como muy alarmista, pues sí es preocupante. Esto de China lleva como, ¿qué? 5 años. Creo que fue desde antes de pandemia que venía todo este programa de reconocimiento facial, pero pues igual son herramientas que para nosotros son funcionales a veces en ciertos casos. Vamos, por ejemplo, yo abrí una cuenta del banco y fue escaneo de mi cara, mis huellas, todos mis datos. Un tiempo después perdí mi celular y fue súper fácil guardar todos mis datos porque fue nada más entrar a la aplicación y mi reconocimiento facial y todo quedó bloqueado y me hizo sentir segura a tener que ir y hacer todo un trámite y luego que te dan cita y largas. Entonces, pues sí son herramientas que de alguna manera perjudican, también son herramientas que nos pueden beneficiar de muchas formas. No sé si me di a entender, perdón. Y ya. Gracias. Pues no sé si alguien quiera comentar al respecto. Pues a ver si capté la idea. Yo creo que va a ir a la par, ¿no? La parte alarmista de los beneficios que te pueda dar la inteligencia artificial, ¿no? No nos vamos a poder escapar de ello. Por eso yo decía hace rato que lo veía un poco más optimista y tendremos que abordarlo desde cambiar la percepción de la sociedad en beneficio de lo que me está dando la herramienta, ¿no? Entonces,
en alguna de las presentaciones que ya no dio tiempo pasarla, pues yo hice una lista de las nuevas disciplinas científicas que pretenden dar una nuevo enfoque para el desarrollo de trabajos, ¿no? Entonces ahí son alternativas, ¿no? Entonces hablas de nutrición, nutrigenómica, etcétera. Entonces si tú centras esa forma de integrar los datos en una inteligencia artificial por tipo de grupos, cuando me refiero a esto es que la nutrición de los mexicanos es diferente de los de Estados Unidos, sin embargo nos llegan dietas estadounidenses, ¿no? Entonces eso va a funcionar para este grupo, ¿no? Y entonces vamos a necesitar nuevos empleos que me permitan manejar esta información, ¿no? Y así vamos a tener por mucho otras disciplinas, ¿no? En agronomía, agricultura, etcétera, también se están empezando a desarrollar otro tipo de cosas. Y siempre da miedo, ¿no? Porque lo que ya se habló de varios ejemplos de cómo, entonces, ¿quién los va a regular? Ajá. Si esto va a ir acelerado, pues no vamos a poder quitarnos esa inquietud, ¿no? Entonces yo creo que hay que arrancar este tipo de mesas redondas, funcionan para eso, para poner al tanto a la sociedad de lo que está ocurriendo, ¿no? Nos llegan cosas directas de lo que vemos en general de la sociedad a través de este uso. Ya se ha hablado mucho del ChatGPT, pero hay otras que no vemos, ¿no? Y están ahí. Ajá. Y yo creo que va a seguir mucho más. No sé si alguien quiera. Gracias. No sé si alguien quiera comentar algo más. Yo creo que estoy de acuerdo en lo que dices, bueno, parcialmente de acuerdo, en que la sociedad no podría decidir sobre el futuro, déjame ver si lo planteo bien, sobre el futuro de si se utilizan o no estas tecnologías, ¿no? Sí, bueno, te voy a poner un caso, bomba nuclear. Roosevelt y Hitler eran los encargados de tomar la última decisión, pero los científicos, o sea, a cargo de quién estuvo el desarrollo de las bombas, bueno, de la bomba nuclear, ¿no? Heisenberg hizo un esfuerzo por controlar su propio ego y decidió no participar en el desarrollo de la bomba para los nazis, ¿no? Y por otro lado, estuvieron Einstein y otros escribiéndole una carta a Roosevelt diciendo, ya, detengan esto porque esto va a pasar. Entonces yo te preguntaría, ¿qué tanto es tu deber como, pues es que estás estudiando? ¿Qué tanto es tu deber desde tu entorno, desde tu formación, delimitar, controlar, mediar, ¿sí? ¿Hasta dónde podemos llegar o qué tanto impacto podemos tener? ¿Hasta dónde se vale? O sea, peleamos con nuestro ego como humanidad de mira, tenemos la capacidad de entender el cerebro, mira cómo hackeamos al cerebro y mira cómo podemos desarrollar nuestra propia inteligencia, ¿no? Para mí, yo en particular como científica digo, es que me cuesta trabajo decir no voy a continuar esta investigación porque es que wow, es súper interesante meterte a ver y súper retador ver cómo podría desarrollar mis propias tecnologías basadas en lo bio, ¿no? No sé. Y también creo que tienes razón en que nuestras recompensas son grandes al utilizar estas tecnologías y mucho tiene que ver también, y por eso también he propuesto que tomemos
las neurociencias computacionales como base para entender muchas cosas, porque esta parte de el desarrollo de estas tecnologías, Facebook se basó también, o los de Zuckerberg, todos los que se encargaron de desarrollar estas tecnologías saben cómo tenemos neuromoduladores que nos ayudan a, bueno, a decir la dopamina, la serotonina y tal, a decir, estoy teniendo esta retribución rápida de, si yo le pongo un like, ¡ay, qué bien se siente! Ellos saben qué se siente porque están acompañados de científicos, de especialistas en psicología y tal, que les ayudan a hacer esos algoritmos. O sea, nosotros los de computación somos buenos en hacer la parte tecnológica, pero hay otros especialistas que saben por dónde entrarnos para saber, cómo pueden explotar, cómo podemos explotar lo que es el ser humano para beneficio de alguien. La forma en que aparece Facebook, es como de estas maquinitas, que no sé cómo se llaman, las que aparecen las figuritas, ¿eh? ¿A doom scrolling? ¿Qué? No, que le aparece la manzanita o la fruta de tal. Está diseñado en eso. Es interdisciplinario todo este conocimiento. ¿Hasta dónde nos vamos? ¿Cuál es nuestro límite como humanidad? ¿No? Y eso es corresponsabilidad. Y no tiene que ver nada más con el gobierno, tiene que ver con la sociedad, etcétera. No sé. Muchas gracias. Sí, sin duda, yo creo que todos nuestros campos están interrelacionados en estas implicaciones. En el diseño se reconoce que existe el trabajo sobre lo que se llama el diseño adictivo. Entonces sabemos perfectamente cuando diseñamos una interfaz gráfica de usuario cómo hacerla adictiva. Uno de los grandes trucos es el doom scrolling, ¿no? O los rabbit holes y ese tipo de cosas que sabemos diseñar muy bien, y que hay subdisciplinas que se dedican a ello, como la noción de experiencia de usuario, que es una noción totalmente amarrada del cognitivismo y de las neurociencias para comprender cómo un usuario no solamente recorre un espacio digital, una red social, sino también lo vive, lo experimenta, lo vivencia de una forma emocional. Existe, por supuesto, el diseño emocional, en fin, creo que esta interdisciplina sí tiene toda la pertinencia en el impacto ético que eventualmente puede tener el uso de estas tecnologías. Bueno, no sé, aquí preguntaría si ya no tenemos tiempo, entonces, bueno, no me quedaría más que agradecerles y, bueno, les agradezco a todos por acompañarnos y, bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y nada más les vamos a recordar cuál es la mesa que sigue y también cuál es el procedimiento para participar por el premio. Adelante, Katia. Sí, pues les recordamos que el próximo jueves estaremos aquí en el mismo horario para hablar sobre educación e innovación hacia el futuro. Aquí está el doctor Antonio Pérez, la doctora Caridad García, Marcia de Paula y Tiburcio Moreno, serán quienes nos estarán acompañando aquí. Y les recordamos que ahorita ya quedará abierto el registro que se encuentra en el código QR para que puedan ser partícipes al sorteo. Nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias.